El pasado domingo 16 de julio, en las afueras de un hotel en una conocida ciudad en Polonia, Julia Harmasilska, de tan solo 20 años, estaba almorzando con su pareja, un hombre de 30 años, quien la habría invitado a almorzar y a pasar un fin de semana juntos debido a que se acababan de comprometer hace un par de semanas y se iban a casar. Y pues se supone que iba a ser un fin de semana mágico. Terminó siendo un fin de semana trágico que te lo voy a contar en breve. Y no estás equivocado, no escuchaste mal. 16 de julio del presente año, del presente mes, es decir, hace un par de días desde que estoy grabando y subiendo este video. Así que no te despegues porque te voy a contar cómo los celos pueden llegar a enfermarnos de una manera absolutamente increíble, al punto de complicarnos la vida y no solamente nosotros, complicárselas a los demás. Solo te voy a pedir una cosa: que me acompañes hasta el final de este video, descubras esta historia tan reciente, y también, mis queridos amigos, que si me estás viendo en Facebook, le des seguir la página y me ayudes a crear más contenido. Sin mucho más preámbulo, arrancamos. Pues sí, lo que les estaba comentando, lo que parecía iba a ser un fin de semana muy romántico, muy especial para Julia Harmasilska, que estoy tratando de leer el apellido todo el tiempo porque es complicado, y me perdona si me está viendo algún polaco, pero es bastante complejo. Terminó siendo una tragedia en la ciudad de Poznań, concretamente en el país polaco. Es decir, que esta chica Julia, de 20 años, estaba acompañada de su pareja, como ya les había mencionado, de 30 años, y pues decidieron irse a almorzar a un gran hotel, un hotel lujoso a las afueras de esta ciudad. Algo que nunca se imaginaron es que la expareja de esta señora, de Julia, y que se llamaba Mikola Bashos, los interrumpió mientras estaban allí compartiendo la pareja o celebrando básicamente su posible, o lo que iba a ser, su matrimonio. Hay un video que de hecho es bastante potente y no sé si se los voy a poder colocar, seguro alguna parte les coloco, pero si te interesa ver el video bien sin censura, lo puedes ver en mi grupo de Telegram. Vas a encontrar el link en la descripción de este video. Lo que les estaba comentando, el hombre, la víctima en este caso, ya les voy a explicar por qué víctima, se llamaba Kordian Domagala, quien era un empresario de 30 años que le había propuesto matrimonio a la joven Julia, habrían aceptado, etcétera, etcétera. Y cuando estaban allí, llegó este amigo llamado, que se me olvidan los nombres porque son realmente potentes, Mikola, y supuestamente le impactó en varias oportunidades. De hecho, no es supuestamente, porque hay un video donde se ve claramente, le impactó varias veces con un arma de fuego tipo Glock, que además tenía legalmente. Algo que evidentemente dejó horrorizado a la ciudad, pero en ese punto, en ese momento en concreto, a su expareja Julia y a las personas que estaban allí en el hotel, que no se veía nadie fuera, pero supuestamente había mucha gente dentro. Pero lo más delicado y lo más loco de este caso es que en el mismo video también se ve, posterior de ejercer los disparos en contra de Kordian, este hombre también decidió quitarse la vida enfrente de todo el mundo. ¿Qué quieren que les diga? Es bastante fuerte el video, por eso les digo que lo pueden ver allá con claridad. ¿Y a qué se debe esto? Según algunas fuentes, Bashos o Mikola estaba recién enterado, se había enterado recientemente por las redes sociales, que el amigo Kordian y su exnovia Julia se habrían comprometido y que se casarían en las próximas semanas, y que particularmente iban a ir en puntos concretos a celebrarlo. Esto es muy importante porque no debemos colocar nada en redes sociales: nos vamos a casar, voy a estar en tal lugar, estoy en tal lugar, porque no sabemos quién nos está acechando, no sabemos quién nos está envidiando, etcétera, etcétera. Pues algo que no le gustó fue el enterarse de esto, lo hizo a través de las redes sociales y decidió cometer el delito que posteriormente terminó haciendo. Y bueno, lo cierto es que no va a ser un video muy largo. Lo que se sabe es que ya la policía está haciendo investigaciones, aunque es la hipótesis, han pasado un par de días, ya hay una hipótesis bastante firme de lo que pudo haber sucedido. Algunos amigos de Domagala han dado algunas declaraciones que lo consideran un hombre muy inteligente, un hombre de bien para los negocios, un absoluto genio, y que cometió un grave error o un pecado que tuvo, que fue enamorarse de una chica que tenía un pasado con un absoluto psicópata. Yo siempre les digo este tipo de cosas y voy a cerrar este video con una pequeña reflexión. Me imagino que ya en edición le habré montado el video por aquí arriba para que vayan echando un vistazo. Lo cierto es que les quiero hacer una pequeña reflexión. Número 1. No coloquemos absolutamente nada que no sea estrictamente necesario en nuestras redes sociales. Hay cosas que nos pueden llevar a
unas situaciones bastante complejas y que no lo sabremos hasta que nos suceda. Número 2, si estás viendo algunos comportamientos extraños de tu expareja o algo similar, o si tienes un amigo que está teniendo este tipo de comportamientos, sugiere la ayuda, busca ayuda tú mismo, trata de hacer esto y evítate este tipo de situaciones que en el mundo actual, donde vivimos tanta presión y tanto estrés, es muy frecuente que suceda. Y bueno, esto no es tanto una reflexión, pero sí creo que es algo positivo, porque lo normal es que este tipo de psicópatas ejerzan el crimen para sus exparejas. En este caso la chica ha salido ilesa, afortunadamente. Por lo menos hay una parte de mí que tiene algún tipo de esperanza en algo, porque la chica salió exactamente bien físicamente, porque me imagino que destrozada psicológicamente por el resto de su vida, viendo a su novio ser abatido por su ex, quien posteriormente se pegó uno solo en la cabeza él mismo. Es que es absolutamente impresionante. ¿Qué les parece esta historia? Que, como les digo, lo de locos es que sigan pasando este tipo de situaciones y en países que son denominados del primer mundo. Es lo que me parece más increíble. Pero bueno, ahí está la situación. Espero que hayan disfrutado de este video, que hayan entendido todo bien lo que ha sucedido. Esto es lo que hay. Si hay algún tipo de actualización o algo que valga la pena, haré una actualización del video. De resto, esto es lo que hay. Gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción si me estás viendo en Facebook, seguir. Nos vemos en un próximo video y chao.